Buenas tardes a todos los colaboradores de GRADE. Continuando con nuestro programa de capacitaciones, el día de hoy tenemos a la licenciada Shirley Alcántara Rodríguez, enfermera especialista en salud ocupacional del Centro de Prevención de Riesgos del CEPIC de Salud. Bueno, la capacitación que nos va a dar hoy día son los temas reforzados sobre las medidas preventivas del COVID-19 y sus variantes. Le doy paso a la licenciada. Gracias. Había activado mi audio. Perdón, disculpen, no había activado mi audio. Bien, nuevamente, buenas tardes con todos ustedes y como decía, en esta oportunidad nuevamente vamos a conversar hoy día sobre las medidas preventivas de la COVID-19 y sus variantes, pero en esta oportunidad vamos a revisar un poco respecto a lo que está ocurriendo en este momento en relación a las diferentes medidas preventivas, como es, por ejemplo, la vacunación, como es, por ejemplo, el comportamiento de la enfermedad y en este caso también la idea de que quizás estamos yendo hacia una enfermedad endémica. Entonces, las preguntas con las que voy a iniciar el día de hoy y que voy a buscar responder en alguna medida son: ¿estamos listos para dejar las mascarillas? ¿Cómo vamos con las nuevas medidas? ¿Y me debo colocar otra dosis de vacuna? Estas preguntas las voy a ir desarrollando en el transcurso de esta sesión de aproximadamente 40 a 50 minutos. Entonces, recordando la cadena de infección, ustedes saben, el SARS-CoV-2 es una enfermedad que se transmite a través de la vía aérea, básicamente, pero para que se transmita requiere algunas condiciones. Requiere un número suficiente de agentes patógenos, es decir, una carga viral lo suficientemente importante como para lograr infectar a las personas. Esto, por ejemplo, se dice y se ha comprobado que, por ejemplo, las personas vacunadas tienen menor carga viral y por lo tanto menor posibilidad de infectar a otras personas. También una reserva, disculpen, ¿podrían apagar su micrófono? Se los voy a agradecer. Bien, entonces necesitamos, dijimos, un número suficiente de agentes patógenos para la transmisión de la infección. En este caso, cuando estamos hablando del SARS-CoV-2... No, ahí está. ¿Quieres gente? ¿Ah? ¿Tienes gente para que haga junto ahí? Ya está. Continúe, por favor. Gracias. Yo reinicio. Bien, entonces, como les decía, también necesitamos una reserva fuente que permita que los agentes sobrevivan y se multipliquen. En este caso, sabemos para el SARS-CoV-2 que necesita la fuente para que los patógenos, en este caso el virus, tenga viabilidad, no tanto sobrevivan, porque sabemos que el virus no es una forma de vida, sino es una cadena de aminoácidos nada más, y básicamente sabemos que para comenzar a multiplicarse necesitan un ser vivo, en este caso las personas. Entonces, solo en esas circunstancias, o sea, solo cuando entran a en este caso, ser vivo, pueden comenzar a replicarse. También sabemos que la forma de transmisión es básicamente por contacto a través de nuestras mucosas. Entonces, es cómo entramos nosotros en contacto con el virus a través de las gotitas que inspiramos a gotas, en este caso, a través de la expiración de la persona o a través de las gotas que la persona puede expulsar cuando habla o respira. Entonces, y también nosotros tenemos que tener en cuenta que básicamente
también depende de la susceptibilidad individual de cada persona para hacer o no la infección. Entonces, esta es la cadena de transmisión que nosotros conocemos frente al SARS-CoV-2. Creo que a lo largo de estos 2 años todos nosotros tenemos claro cómo se transmite la enfermedad, cómo es que podríamos nosotros entrar en contacto, bajo qué forma o qué medios podemos entrar en contacto con el virus. Entonces, solamente es recordar de lo que ya sabemos. Sin embargo, también es necesario conocer algunas estadísticas en relación a lo que ha ocurrido en estos 2 años de pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, en estos 2 años se ha estimado que el COVID-19 mató a 14.9 millones de personas de modo directo e indirecto entre enero del 2020 y diciembre del 2021, que más del doble, es decir, 6.2 millones de decesos atribuidos al virus que informa el Centro de Recursos de la Johns Hopkins University, como dice acá, y un nuevo análisis incluyó los fallecimientos derivados de la imposibilidad de acceso a prevención de tratamiento médico para otras patologías por la sobrecarga de los servicios de salud. Es lo que ha ocurrido acá también. Si ustedes recordarán, por ejemplo, cuando se incrementaron los casos de COVID-19, por ejemplo, en Iquitos, o en Arequipa, o en muchas ciudades, por ejemplo, del interior del país, sin hablar de Lima en particular. Por ejemplo, en Iquitos, ustedes saben que ellos estaban padeciendo un brote de dengue. Entonces, ya de por sí, sus instalaciones estaban saturadas. Y cuando llegó la COVID-19, pues definitivamente era imposible para ellos poder atender esta emergencia. Entonces, tenemos que la COVID-19 ha matado directamente entonces a un número importante de peruanos, pero también ha permitido que muchas otras personas no lleguen a tener acceso a la salud. Sin contar con, por ejemplo, acá mismo, cuántos de las personas en Lima, por ejemplo, o en provincias, cuántas personas no han recibido el tratamiento o que les correspondía, por ejemplo, cuando se les ha diagnosticado cáncer, y que han fallecido lamentablemente sin recibir el tratamiento que les correspondía. Entonces, vemos nosotros que cuando estamos hablando de la COVID-19, no solamente estamos hablando de las muertes directas que ha causado, sino de las indirectas, y que podría volver a ocurrir dependiendo de cómo se va comportando el virus y dependiendo de la capacidad de respuesta de nuestros servicios hospitalarios, ¿no? Entonces, solamente para presentarles acá cómo vamos en estos días, en estas semanas. Por ejemplo, al 11 de mayo, que es el recorte que tengo acá en esta imagen. El 11 de mayo, que es el recorte, como les digo acá, por ejemplo, acá significa que la positividad, aparentemente, si ustedes se dan cuenta por el color del mapa, aparentemente la positividad ha bajado, y de hecho, ¿no? Porque cada vez se escucha menos, efectivamente, casos de personas infectadas con COVID. La positividad ha bajado, como ustedes pueden ver por el color del mapa, y en muchos casos llega a menos de 0.18%. La mortalidad también ha disminuido. Hace un mes, más o menos, o hace 3 semanas o 2 semanas, cuando hice la primera presentación para ustedes, se hablaba más o menos de 14 o 15 decesos diarios, y actualmente estamos hablando de 6 decesos diarios a consecuencia de la COVID-19. Entonces, ha descendido efectivamente en las defunciones por COVID-19. Sin embargo, todavía se tienen que evaluar, por ejemplo, las nuevas disposiciones que se han dado en relación, por ejemplo, al no uso de mascarilla en lugares abiertos. Entonces, esto, como les digo, es solamente una idea de cómo se va comportando a manera el COVID en función a la letalidad y a la
en los diferentes departamentos de nuestro país. Sin embargo, la OMS ha advertido y lo ha vuelto a repetir hace una semana que cada vez estamos más ciegos ante la COVID-19, entre el coronavirus. ¿Por qué? Porque cada vez se hacen menos pruebas diagnósticas, se hacen menos pruebas de despistaje, se hace menos secuenciación del virus. Por lo tanto, no se conoce exactamente cómo se está comportando, cómo es que no se conocen las variantes que están apareciendo y cómo es que estas se están comportando, por ejemplo, frente a la vacunación. Entonces, esto podría tener un efecto negativo también en la vigilancia de la enfermedad. Y eso claramente se nota, si ustedes han visto también en esta gráfica, en este cuadro que les mostré hace un momento. En realidad les digo que las pruebas, este número no ha variado mucho en relación a la primera semana, o la semana de la primera que les presenté, hace 3 semanas más o menos, en realidad no ha variado mucho. O sea, diariamente se hacen cada vez menos pruebas para detectar o diagnosticar de manera precoz la enfermedad. Entonces, también eso en relación a cómo se va comportando la enfermedad. También en relación a la vacunación, ustedes saben que se sigue avanzando con la vacunación, más lentamente en algunos grupos etarios, como son en el caso de los niños y los jóvenes, y en el caso de los adultos mayores se ha avanzado mucho más. Sin embargo, como ustedes pueden ver, este recorte es de hoy día, pero representa, como ustedes, no es esta de acá, sino representa al 12 de mayo, sí, esta información representa el 12 de mayo, donde dice que la cobertura alcanzada con 3 dosis a nivel nacional está en un 58.9%. Eso significa que estamos muy por debajo del óptimo, que sería un 80% para hablar de inmunidad de rebaño, ¿no? Como dicen, no estamos cada vez más lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, y ustedes lo van a ver seguramente en muchas noticias, en muchos artículos en relación a eso. ¿Por qué? Porque efectivamente, sí, la mayoría a nivel nacional, la mayoría hemos alcanzado el 82% y precisamente por eso es que se ha dicho que en lugares donde hayan alcanzado más del 80% con 2 dosis, pueden dejar de utilizar la mascarilla en lugares abiertos. Sin embargo, nosotros vamos a ver que a nivel nacional esta cobertura es todavía muy baja. 82% solo en algunas regiones y 58.9% en promedio a nivel nacional. Entonces, también es necesario que conozcamos que, por ejemplo, como dice acá, variación del COVID según escenario, en la gran metrópoli, es decir, acá, por ejemplo, en Lima, con 3 dosis, estamos en 70.80%. Es decir, todavía tenemos un trecho por recorrer que es importante y que va a redundar definitivamente en la transmisión de la enfermedad, que va a redundar en la disminución más significativa de casos, o en este caso, de infecciones por COVID-19. Teniendo en cuenta que, si bien es cierto, hemos dicho, la vacuna ha dado muestras de que disminuye la mortalidad, no así la infección y no así las secuelas que pueden dejar precisamente estas infecciones. Entonces, en las metrópolis regionales están en 62%, en las ciudades intermedias está en 57.59%, en capitales de provincia 44.16%, en el resto urbano 46.21%,
en la zona rural 42.41%. Uno dirá, pero aún así ellos están menos expuestos porque no hay grandes conglomerados, no hay grandes, no tienen que utilizar transporte público. Sin embargo, estos pueden ser bolsones, precisamente, o sea, estos lugares pueden ser bolsones para la mutación del virus y que a la larga pueda causar impacto precisamente en el resto de la población porque ustedes saben, por ejemplo, los sublinajes de la variante Omicron, cada vez hay más evidencia de que pueden evadir la inmunidad originada por la vacunación y la inmunidad originada por la infección por una variante distinta, como vamos a ver más adelante en un caso que les voy a mostrar. Entonces, esto es también igual, cuánto por grupo etario, cómo están las vacunaciones con 2 dosis o con 3 dosis. Con 3 dosis, miren, como les decía hace un momento, con 3 dosis, solamente las personas mayores, es decir, las personas entre 70 y 79 años han llegado al 81%. El grupo entre 60 y 69 también más o menos se acerca al 80% con 3 dosis, y conforme va disminuyendo en edad, nos alejamos cada vez más de lograr la ansiada tercera dosis para lograr una mejor protección. Entonces, bajo esta información, tomando como referencia esta información, ¿estamos listos para dejar las mascarillas? Según la Organización Panamericana de la Salud, ha precisamente resaltado que una de las mejores medidas para disminuir la transmisión de la enfermedad es precisamente el uso de las mascarillas. Entonces, el no utilizar las mascarillas podría significar un rebrote de la enfermedad. Entonces, esto dice, ¿no?, que la Organización Panamericana de la Salud dice que sigue vigente la recomendación de respetar esta medida de salud pública en lugares cerrados, mal ventilados, o cuando se está a una distancia inferior a 1 metro de otras personas. Y eso aplica para todas las circunstancias todavía, tanto en espacios internos como en el exterior. Es decir, a veces nosotros podríamos pensar, como estamos en exteriores, no importa que no que no mantenga la distancia, o que no importa que no esté con mascarilla. No, si yo estoy en un espacio aún abierto, pero no puedo mantener la distancia, o hay alta concentración de personas, entonces aún así la recomendación es todavía seguir utilizando la mascarilla. Por lo tanto, ellos dicen que si hay algo que hemos aprendido en estos 2 años de pandemia es que cuando los países han levantado las restricciones de uso, en pocas semanas se han verificado un aumento de casos. Nosotros todavía en este momento estamos viendo cómo precisamente se va a comportar el virus o la pandemia en estas 2 semanas, ¿no? Del 1 de mayo ha empezado la flexibilización para el uso de mascarillas, pero vamos a ver cómo se va a comportar en realidad en justo ya en estos días creo que se debería ir evaluando cómo se va a comportar la infección, porque ya es más evidente que las personas efectivamente están dejando de utilizar las mascarillas. Sin embargo, también se ve que hay muchas personas que continúan utilizándolo porque en realidad en este momento es voluntario, es decir, puedo dejar o no de utilizar la mascarilla, y como se ve todavía las personas, sobre todo en lugares públicos, todavía siguen usando frecuentemente sus mascarillas. Un estudio realizado en Estados Unidos, donde se incluyeron 1.100.000 estudiantes en 9 estados, se concluyó que en aquellas escuelas en que el uso de mascarillas fue obligatorio, tuvieron aproximadamente 72% menos casos de transmisión escolar del SARS-CoV-2. Esto ocurrió durante la ola epidémica del COVID-19 causada por la variante Delta. Es decir,
Esto fue el año pasado, en 2020, más o menos la variante Delta estuvo, si no mal recuerdo, entre agosto, julio, agosto. Entonces, en esta oportunidad, miren, solo con el uso de la mascarilla se redujo significativamente la transmisión de la enfermedad. Si nosotros tenemos en cuenta que para el Omicron es mucho más contagiosa, mucho más transmisible que la variante Delta, entonces definitivamente todavía tenemos que tener en cuenta esta consideración o esta recomendación. Es también nosotros, por ejemplo, acá en el país se ha dispuesto que en los departamentos que tengan el 80% de vacunación contra la COVID-19, en las personas mayores de 60 años con más de 3 dosis, o sea, pueden dejarse de utilizar la mascarilla en lugares públicos, y el 80% de cobertura de vacunación para la COVID-19 en personas con más de 2 dosis, para la población en general. Sin embargo, ustedes han visto que acá en Lima, en la capital, efectivamente hemos llegado a las 2 dosis, pero y con las justas hemos llegado al 80% en las personas mayores de 60 años, ¿no? Entonces, por eso es que sí aplica, así como ha aplicado para 4 regiones más de nuestro país. Sin embargo, todavía no llegamos en la mayoría de regiones del país. Entonces, miren un caso que he recortado completamente para ustedes en relación a la infección de Omicron a 20 días de haber padecido Delta, el periodo más corto conocido de reinfección de SARS-CoV-2. O sea, este recorte dice el periodo más corto conocido de reinfección por SARS-CoV-2 en relación a lo que se ha estudiado, es decir, a un caso documentado. No significa que sea el único caso, sino significa que es un caso que se ha documentado y que se ha estudiado como tal. Entonces, este caso presentado fue ahora, en este año, se ha presentado, acá ustedes pueden ver, el 4 de mayo de este año, en un congreso en Lisboa, donde se presentó el caso de una mujer de 31 años, que fue positiva a Omicron a solo 20 días de ser positiva a la variante Delta. Este tiempo de diferencia entre infecciones es el más corto reportado hasta el momento. Como les digo, esto en relación a casos estudiados. Se trata, y secuenciados, ¿no? Donde se ha hecho la secuenciación genómica. Se trata de una trabajadora de salud que fue positiva a SARS-CoV-2 el 20 de diciembre del 2021 por medio de una prueba de reacción de cadena de polimerasa, es decir, para hacer el diagnóstico. La paciente se encontraba asintomática, pero su caso se detectó durante el cribado habitual del personal de salud en su lugar de trabajo y se mantuvo en aislamiento durante 10 días sin haber desarrollado ningún síntoma. Adicionalmente, esta paciente tenía un esquema de vacunación completo, es decir, de 2 dosis, y había recibido su dosis de refuerzo 12 días antes de ser identificada como caso positivo. Sin embargo, el 10 de enero del 2022, solamente 20 días después de dar positivo la primera vez, presentó tos, fiebre y malestar general. Se realizó nuevamente una prueba de reacción en cadena de la polimerasa para SARS-CoV-2 y nuevamente dio positivo. Por el antecedente de haber sido positiva días antes, se decidió realizar la secuenciación del genoma, que corroboró que la paciente se había infectado con 2 diferentes variantes de SARS-CoV-2. Entonces, miren, o sea, puede causar, o sea, acá primero dice la primera infección en diciembre fue con la variante Delta y la segunda por Omicron, la cual hasta el momento continúa siendo la más predominante alrededor del mundo y más infecciosa que la Delta. Esto también ocurre acá en nosotros. La doctora Gemma Recio, bueno, dice, este caso destaca el potencial de la variante Omicron para evadir la inmunidad previa adquirida, tanto por una infección natural, por otras variantes, como por la vacuna. Entonces, como ustedes pueden ver,
el hecho de estar vacunado no significa que no podríamos adquirir la infección, incluso podríamos adquirir la infección por otra variación de la misma enfermedad. Entonces, esto, él dice, el primero es que haber tenido COVID-19 no protege de una posible reinfección. Incluso tener inmunidad híbrida, es decir, que podamos haber enfermado y haber luego sido vacunados, tampoco nos protege o no nos da más protección. Esta paciente, que además de estar completamente vacunada, tuvo COVID-19 y aún así tuvo una reinfección en un periodo muy corto. Es relevante la difusión de este reporte de caso, como lo dice, ya que actualmente muchas personas se sienten con un falso sentido de protección. Si ya padecieron COVID-19, lo cual es un concepto equivocado y peligroso, puesto que en el futuro surgirán nuevas variantes y la protección inmunológica después de haber tenido la enfermedad es impredecible en cada persona. Entonces me pareció muy importante traer tal cual este caso, presentárselos tal cual este caso, porque es un caso documentado. Quizás a muchos de nosotros hemos tenido, conocemos de personas que han tenido una, dos veces COVID, como yo creo que les conté hace también en la primera presentación, el caso de una colega que se infectó a inicios de la pandemia, luego se infectó nuevamente en la segunda ola, y aparentemente aún en la segunda ola, ya vacunada, en ambos casos hizo cuadros leves, prácticamente, o sea, sin síntomas de la COVID-19. Sin embargo, y ella estaba bastante confiada en que no le iba a pasar nada. Sin embargo, en este año, con la tercera ola de la COVID-19, volvió a tener nuevamente, se infectó nuevamente de COVID-19, y lamentable, en esta tercera oportunidad tiene secuelas, porque en este momento está con secuelas, está precisamente con un cuadro de desequilibrio, o sea, un descontrol de su índice glicémico, de sus valores de glucosa. No puede controlar su glucosa, o sea, hay un daño a nivel de su páncreas, que precisamente, miren, justo a raíz de estar revisando preparar esta información, uno de los estudios que hablan precisamente de la afinidad que tiene el virus hacia las células beta del páncreas, donde dice que incluso el SARS-CoV-2 puede ser más prolongado, puede tener incluso persistir más tiempo en las células pancreáticas que en las células pulmonares. Entonces, y probablemente esa sea la razón por la que precisamente se afecte más y haya personas que no puedan o tengan un daño permanente del páncreas. Entonces, por ejemplo, ahí dentro de ese estudio también decía que esto iba a ser muy probablemente que en el transcurso de estos o sea, meses se iban a incrementar el número de personas diagnosticadas con diabetes, ¿no? Entonces, esto también es para tener en cuenta, ¿no? Como una consecuencia de la COVID-19, o sea, no como o sea, podemos superar aparentemente la enfermedad, pero como estamos viendo ya en diversos estudios, todavía no sabemos cuál es el impacto de ella en su total magnitud. En este caso, ustedes pueden ver acá, es un caso donde incluso una persona vacunada pudo haberse y se infectó, ¿no?, con el virus, incluso a los pocos días de haber sido vacunada. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque siempre nos preguntamos, si las vacunas, ¿no? ¿Por qué entonces ahora, por ejemplo, estamos hablando de una cuarta dosis? Ya no solamente acabamos de colocarnos la tercera dosis, algunas ya se empezó con personas mayores de 60 años, nos decían, y personal de salud, una cuarta dosis. Yo, por ejemplo, ya me he colocado mi cuarta dosis.
Y efectivamente, a las evidencias dice que es necesario colocarse una cuarta dosis. En este caso, ¿por qué? Porque también se ha visto que fortalece, como dice acá, de manera sustancial, tanto los anticuerpos como la inmunidad celular. Es cuando se administra al menos 6 meses después de la tercera dosis o primer refuerzo, según estos estudios. Aún así, como hemos dicho, fortalece, pero no elimina la posibilidad de infectarnos. En un reciente estudio, miren, en un reciente estudio, miren, el resumen semanal la revista donde saco mucha de mi información, donde dice que un comentario semanal de la revista Lancet dice que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y un centro colaborador de la OMS en Hong Kong argumentan que el intervalo de tiempo óptimo entre la vacunación básica contra la COVID-19 y las vacunas de refuerzo merece mucha más atención que la que se le está dando ahora. Es decir, se tiene que estudiar cuál es el intervalo óptimo de las vacunas. O sea, actualmente se está diciendo ya a los 5 meses, a los 6 meses, a los 4 meses. Realmente no. ¿Por qué? Porque todavía no se ha hecho suficientes estudios para determinar exactamente la periodicidad de las vacunas. Y dice también que si la COVID-19 se convierte en un virus endémico con circulación estacional, así por ejemplo como el H1N2, o sea, la influenza, ¿no? Que tiene, ahorita estamos hablando de otro tipo de influenza, una distribución de dosis a intervalos de 9 o 12 meses podría proporcionar tanta protección como una vacunación más frecuente, por ejemplo, cada 6 meses, sostuvieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos ya no están hablando de una vacunación cada 6 meses como está ocurriendo en este momento, sino están hablando de la posibilidad de ver intervalos más largos. Pero esto será conforme avancen estudios que sustenten precisamente estas afirmaciones, ¿no? Entonces, también acá, por ejemplo, hace menos de un mes, ¿no? Se comenzó a colocar la cuarta dosis de vacuna y surgieron una serie de dudas, tantas dudas que incluso hay personas que ya no quieren colocarse la tercera dosis o que no quieren colocarse la cuarta dosis para las personas mayores de 50 años, por ejemplo, que en este momento ya está disponible la vacuna. ¿Por qué? Porque precisamente esas dudas surgieron en función a la cantidad de dosis para la vacuna Moderna que se estaba administrando. Como ustedes saben, la vacuna Moderna, al igual que la vacuna Pfizer, utiliza la tecnología del RNA mensajero. Entonces, la tecnología es la misma. Sin embargo, la potencia, el efecto de la respuesta inmunológica de la vacuna Moderna es incluso más potente que de la vacuna Pfizer. Ambas son muy buenas, ambas tienen un nivel de protección o de respuesta bastante eficaz. Sin embargo, en los estudios notan una ligera, incluso mejor respuesta para la vacuna Moderna. Sin embargo, para esta vacuna, en nuestro país se colocó en dosis para las cuales en otros países, como ustedes pueden ver en este cuadro, 100 microgramos, o sea, miren, por ejemplo, para la vacuna Moderna, bueno, acá habla de esquema primario, esta era para la vacuna Pfizer, para la vacuna, con todas las vacunas RNA mensajero, ¿no? Entonces, y en este caso, es específica de la Moderna, por el tipo, se han colocado una secuencia de 2 dosis primarias de 100 microgramos. La tercera dosis también de 100 microgramos y la cuarta dosis o dosis de refuerzo de 50 microgramos. Entonces, ¿qué ha pasado acá con nosotros? A nosotros, en la cuarta dosis, se nos
se comenzó a administrar la dosis de 100 microgramos. No significa que es una sobredosis, no, significa que efectivamente esta dosis sí es válida, o sea, se puede administrar esta cantidad de dosis en la persona, perdón, de cantidad de inóculo en la persona. Sin embargo, esta dosis en realidad se ha visto que tiene 100 microgramos tiene una respuesta bastante similar a la de 50 microgramos como dosis de refuerzo. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza las dos dosis de 100 microgramos, igual en la tercera dosis de refuerzo, y acá en mayores de 18 años, ¿no? Inmunocomprometidos o mayores de 18 años, como en población en general, 50 microgramos. Entonces, acá en este caso es lo que correspondería a la población en general, que seríamos todos o la mayoría de nosotros. Entonces, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que acá en el país, lo que se hizo es colocar la cuarta dosis inicialmente 100 microgramos, pero cuarta dosis de 100 microgramos que podía causar, en este caso, que lo que se evidenció es que tenía efectos secundarios más intensos, o sea, una reactogenicidad, como dice acá, más intensa. La dosis de refuerzo de 100 microgramos fue más reactogénica en comparación a 50 microgramos, con una diferencia del 19% y 32% respecto a la frecuencia de artralgias y escalofríos. Ninguna reacción adversa fue de intensidad severa. El seguimiento fue hasta de 7 días luego del refuerzo. Esto es lo que han hecho acá en nuestro país en relación a lo que se ha encontrado. Sin embargo, se ha identificado, también como ustedes ven acá, en este estudio se indicó que un estudio único observacional realizado en la población adulta en Tailandia se compara dos niveles de dosis para el refuerzo, con la vacuna Moderna administrada a los 6 meses, luego de un esquema primario de 2 dosis con Coronavac. Entonces, ustedes, ahí se utilizó precisamente 100 microgramos y 50 microgramos. Entonces, básicamente, no hubo diferencia significativa en relación a la respuesta. O sea, la respuesta inmune es muy similar entre una u otra dosis. La diferencia básicamente fue en las reacciones adversas presentadas entre una y otra dosis. Entonces, para que tengamos en cuenta que no es que me va a hacer daño o me va a quedar alguna secuela por consecuencia de esto, no, no es así, es solamente es en relación a la respuesta, en este caso respuesta inmediata a la administración de la vacuna. También un poco trayendo a colación una pregunta que me hicieron hace 3 semanas cuando hice mi primera presentación, donde me preguntaron si efectivamente podríamos estar entrando en una pandemia. Y bueno, he traído este reporte, como ustedes ven acá, de este periódico, donde dice que no obstante estamos todavía en una fase aguda de la pandemia y sigue siendo un misterio cómo podría ser la COVID endémica. Las enfermedades endémicas pueden mantenerse, dice, de diversas formas y aún no sabemos cómo lo hará esta enfermedad, ¿no? Entonces todavía estamos evaluando el comportamiento en realidad. Si ustedes se fijan en relación al número de casos de la COVID-19, en los peores momentos, en las diferentes olas, han habido en menos de 15 casos por cada 100.000 habitantes, y en este año 2022 han habido más de 40 casos al día por cada 100.000 habitantes, es decir, incluso han habido mucho más casos que en las olas anteriores. Sin embargo, gracias efectivamente a la inmunidad probablemente ya de la población en general adquirida a través de las vacunas o de forma natural,
es que los cuadros han sido cada vez menos letales, ¿no? Entonces, el hecho de que se considere que es una enfermedad endémica no significa que sea menos peligrosa o que signifique menos sufrimiento para las personas. Como ustedes saben, nosotros, por ejemplo, como país, este es un cuadro también del mismo periódico donde habla de varias enfermedades endémicas a nivel del mundo, ¿no? Por ejemplo, el paludismo, la hepatitis B, el dengue, la tuberculosis, el VIH y SIDA. Nosotros, por ejemplo, como país, somos endémicos en todas estas enfermedades. Hay lugares en nuestro país donde hay endemia de todas estas enfermedades. Y como sabemos, por ejemplo, varias de estas enfermedades a lo largo del tiempo tienen consecuencias en las personas. Una de las personas, una vez que se infectan, por ejemplo, afortunadamente para la hepatitis B hay vacunas. Los niños, se vacunan a los niños desde que nacen, por ejemplo, en las zonas endémicas de la ceja de selva, Cusco, Ayacucho, por ejemplo, se vacuna prácticamente apenas nace el niño, se le vacuna contra la hepatitis B, porque ustedes saben que solo en esas circunstancias, la hepatitis B, por ejemplo, se puede transmitir a través de la saliva. Solo en esos casos, la hepatitis B es de transmisión sanguínea, pero en esos casos, en los niños pequeños recién nacidos, se tienen esa forma, ese mecanismo de transmisión, también a través de la lactancia. Entonces, pero básicamente a través de los fluidos, en este caso de la tipo saliva, solo en esas circunstancias, porque por lo general es de transmisión sanguínea. Pero, por ejemplo, ustedes saben que esta puede, mientras más precoz es, por ejemplo, esta enfermedad, mayor riesgo que la persona a lo largo de su vida desarrolle cirrosis hepática, cáncer al hígado, etc. Con el dengue pasa lo mismo, como ustedes saben, con el dengue, una vez que a la persona le da dengue, al inicio puede recuperarse, salir, como se dice, de la infección, pero si vuelve a aparecer el dengue, lo más probable es que la siguiente vez que haga la enfermedad, lo haga de forma más grave, incluso que le cause un dengue hemorrágico y que podría ser letal en la mayoría de los casos. Entonces, vemos que cuando nosotros hablamos de enfermedades endémicas, no estamos hablando de, bueno, vamos a convivir con esto. No, tenemos que comprender que una enfermedad endémica también tiene graves riesgos para la población en general y graves riesgos para nuestra sociedad, por lo que conlleva como costo social, como costo para la sociedad en general, ¿no? Entonces, esto porque nosotros sabemos, ya están documentados, como les decía, ya están documentados, bastante documentados, los efectos a nivel del páncreas, de la COVID-19, los efectos a nivel del músculo cardíaco, se están documentando los efectos a nivel del sistema nervioso, entonces, en algunos casos se dicen que podrían ser reversibles, en otros probablemente no. Entonces, todavía no tenemos con certeza todos los efectos que podrían tener en las personas, dependiendo de las veces o el cuadro que hagan. Eso probablemente lo vamos a ir conociendo en el transcurrir de los meses. Entonces, dentro de las medidas preventivas, nosotros tenemos que seguir todavía, conforme creo que va pasando el tiempo, creo que debemos, si bien es cierto, tenemos que llevar con más calma la situación en el sentido de que es cierto, ya conocemos la enfermedad, conocemos los mecanismos de transmisión, tenemos algunos formas de tratamiento y de alguna manera, ya la vacuna ha demostrado que disminuye la letalidad, tenemos todavía que seguir poniendo en práctica las medidas preventivas que todavía están vigentes en la Directiva Administrativa 321, es decir, siempre asegurar la ventilación de los centros de trabajo y de los lugares donde nosotros estemos. Si vamos a ir a un lugar donde hay poca ventilación, preferible no entrar o utilizar el mayor tiempo posible la mascarilla.
Si es que vamos a tenemos que estar en un lugar con poca ventilación, definitivamente es mejor permanecer con la mascarilla, en este caso la KN95, es decir, la mascarilla que que asegure una capacidad de filtración de al menos 95%. Lo digo porque muchas veces he visto ya que, por ejemplo, las personas están utilizando la mascarilla quirúrgica, y como se los comenté en la presentación anterior, la mascarilla quirúrgica en realidad no tiene capacidad de protección frente a la variante Omicron en general, no, su nivel de protección es muy bajo, no llega ni al 35% por la falta de adherencia de la mascarilla al rostro. Entonces hay que tener en cuenta esto, asegurar siempre la ventilación de los lugares donde estamos. La segunda disposición, la evaluación de las condiciones de salud del trabajador previo al regreso al trabajo. Como ustedes saben, también, si bien es cierto, ya se puede regresar a trabajar si es que tenemos 3 dosis de vacunas y no estamos haciendo la labor presencial. Cada situación va a ser particular y va a requerir una evaluación previa antes de asegurar el retorno al trabajo o el retorno a la cotidianidad, ¿no? Por lo que significa no solamente el hecho de estar en el trabajo, sino por lo que significa el hecho de trasladarse también, más teniendo sistemas de transporte tan precarios como los que tenemos, ¿no? Disposición 3, puntos de lavado, desinfección de manos. No olvidemos, tenemos que seguir lavándonos, limpiándonos las manos. Digo esto porque, y lo vuelvo a repetir, que cada vez se observa menos la limpieza y desinfección de manos en las personas. Nos estamos olvidando nuevamente de hacer nuestra higiene de manos. La sensibilización de la prevención en el concentro de trabajo, es decir, todavía tenemos que seguir tratando de tener prácticas preventivas y ser responsables en este sentido, cada uno de nosotros, y motivar a las otras personas para sigan practicando las medidas preventivas. Un segundo, por favor. Carmencita, te llamo, estoy en una charla, estoy haciendo una charla ahorita, te llamo, ¿ya? Ya, te llamo, Carmencita, ya, gracias. Disculpen, lo que pasa es que estaba esperando esta llamada, me están confirmando, si no me equivoco, que ya llegaron la vacuna de influenza que yo estaba solicitando. Muchas gracias, disculpen. Entonces, medidas preventivas de aplicación colectiva, sabemos cuáles son, sabemos que están en relación a la ventilación, al lavado de manos, al distanciamiento, las medidas de protección personal. Seguimos todavía con el uso de las mascarillas, según la evaluación que hagamos de la exposición en los diferentes lugares donde estemos, y la vigilancia de salud del trabajador en el contexto de COVID en relación a la misma enfermedad, es decir, a las personas que han padecido o han sufrido la enfermedad, y por los probables efectos que ésta haya tenido en las personas. Entonces, ya terminando, son prácticas saludables en este caso, y creo que también esto se ha insistido durante todo este tiempo, pero ha quedado más que evidente, el tratar de tener una alimentación saludable, el cuidar y mantener un peso adecuado, el hacer actividad física como una forma de, no solo de mantener nuestro peso, sino como una forma de mantener también sano todo el funcionamiento metabólico, tener una actividad física, en este caso, que aumente nuestra frecuencia cardíaca, y que por lo tanto nos ayude también a activar nuestro sistema cardiovascular. Dormir bien, mantener controladas las enfermedades crónicas. O sea, ustedes por ejemplo, si sufren de diabetes, de hipertensión, de asma, hay que tomar nuestros medicamentos, asistir a nuestros chequeos que correspondan, para que seamos menos vulnerables frente a una posible infección por COVID-19, y la vigilancia de salud post-COVID, ¿no? O sea, la vigilancia de salud en el sentido de que
Por ejemplo, si tuve COVID-19, si este fue moderado o grave, la rehabilitación, ¿no? Las prácticas de rehabilitación, por ejemplo, para recuperar la capacidad pulmonar, si es que tuvo afectación pulmonar, son fundamentales. La rehabilitación en el sentido de el daño neurológico que pueda haber ocurrido a consecuencia de la COVID, entre otras también prácticas deben de evaluarse. Muy bien, entonces hasta ahí conmigo. Si tuviesen algunas preguntas. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué se sabe de reinfecciones? ¿Cuán frecuente está ocurriendo? ¿Se sabe si son siempre por una nueva variante o necesariamente es por otra? ¿Qué sabemos de eso? Justo me acaba de escribir una ex colaboradora de Grade que sus padres están nuevamente con el COVID, pero no sabe qué variante es. Claro, en realidad, como les digo, primero que en este momento han disminuido bastante el seguimiento y la secuenciación la secuenciación genómica que se está haciendo del virus, ¿no? Entonces no se sabe bien con certeza si estamos hablando de la misma variante o sea, Omicron. Por ejemplo, el Omicron, ustedes saben que tiene actualmente sublinajes, es decir, la variante de la variante, ¿no? Entonces ahora se está hablando de la variante BA4, BA5, BA2, o sea, diferentes sublinajes de la misma Omicron. Entonces, porque, como les comenté también la vez anterior, o sea, esta posibilidad siempre se va a dar mientras las personas se sigan infectando. Entonces, la idea es evitar la infección. No necesariamente, o sea, como se ha visto, puede ser sí una infección con una subvariante, o puede ser incluso con la misma, pero generalmente cuando uno tiene una infección, uno puede generar anticuerpos para esa infección, más no para las subvariantes o variantes, ¿no? Es decir, es probable que sea diferente. Ya. Pero no se sabe si puede haber reinfección con la misma variante. Con la misma variante es poco probable. Con la Ya. misma variante es poco probable. Porque es como se dice, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico lo va a reconocer y por lo tanto va a controlar la infección. O sea, se puede infectar, sí, pero no necesariamente, no va a ser desarrollar la enfermedad. así es, no va a desarrollar la enfermedad, así es. Sin embargo, si es diferente, y además que ustedes saben que un Omicron, aun cuando, perdón, aun cuando la persona esté vacunada, Omicron todavía tiene la posibilidad de evadir la inmunidad. Entonces, esto, o sea, dice, ¿no? Hay estudios que dicen que o sea, incluso o sea, un estudio reciente que se ha hecho en Sudáfrica, por ejemplo, dice que la protección, por ejemplo, dice de los anticuerpos fue 8 veces menor en las muestras de sangre de las personas no vacunadas cuando se expusieron a las subvariantes, en comparación de 3 veces menor en las muestras de sangre de las personas vacunadas. Es decir, las personas vacunadas solamente tenían 3 veces posibilidad de quedar expuestas, a diferencia de las no vacunadas, que tenían 8 veces más posibilidades, ¿no? de hacer la infección o de quedar expuestas. Un par de preguntas más. Sí. ¿Las vacunas que se están aplicando en el Perú son igualmente efectivas para todas las variantes? Sí, 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 por supuesto que sí. Les digo que las vacunas
por ejemplo, la vacuna que se está administrando en este momento, que es la Moderna. Pfizer, la Moderna, son Ujú. vacunas que tienen periódicamente, están presentando informes y estudios, ¿no? De su capacidad de eficacia frente a las diferentes variantes. Sí, sí. Y precisamente es por eso que tan necesario también que nos coloquemos las tres o cuatro dosis según corresponda, porque en el caso, por ejemplo, de las personas que han recibido solo 2 dosis con la vacuna, por ejemplo, Sinopharm, la vacuna Sinopharm, como ustedes saben, fue muy buena, solamente en un inicio para contener la pandemia, pero Ujú. no tienen eficacia frente a las variantes. Ya. Te puedo plantear un último ya, que no Sí, quiero por seguir preguntando. supuesto. En un caso concreto, en zonas rurales donde ha habido muy baja incidencia de la presencia del virus o de la enfermedad, por lo menos no sabemos si el Ujú. virus está o no está, pero ha habido cierta inmunidad, no han estado afectadas. El hecho de que comience ahora, han estado también relativamente aisladas en algunos casos, como se redujo el tránsito de la gente de un lado para otro, en fin, hay varias razones por las cuales se habrían infectado menos. Además, los niños han estado jugando afuera, han estado con otros niños, no encerrados en un aula, pero sí han estado juntos y no se han enfermado. Ujú. Y donde los padres no están vacunados en su mayor parte. Sí. Y te presentan en sus argumentos eso como evidencia de que no es necesario vacunarse o que no es necesario usar las otras medidas de protección. ¿Qué argumentos se pueden dar para convencerlos de lo contrario? Bueno, aparte que hay influencia de algunas iglesias evangélicas y de grupos más que se oponen a las vacunas en general, ¿no? Pero digamos, ¿qué argumentos convincentes hay para ello? Y no solamente para ellos, también para las mismas personas que pueden ir a hacer el trabajo de campo y que ven esta evidencia de que los niños no están infectados y entonces argumentarían que no es necesario seguir usando mascarillas, que es un fastidio y cosas por el estilo. Claro, Sacado de la vida real, ¿ah? De ahorita. claro, sí, perfecto. Les digo, yo yo sí, lo he visto también y lo veo frecuentemente. O sea, miren, a mí me encanta salir, me encanta viajar y con esto de la pandemia, durante todo este tiempo, apenas dijeron pueden salir, yo inmediatamente, bueno, mi familia, ¿no? Con mi esposo y mis hijos, inmediatamente vámonos a donde nos dejen entrar, ¿no? Porque a Ajá, muchos lugares ni siquiera nos dejaban entrar, ajá, seguramente ajá, les ha pasado. ¿No? Entonces, vamos a, y sí, efectivamente lo he visto y en muchos lugares he llegado donde aparentemente no existe la enfermedad y ellos tienen ajá, esa percepción. Sí, ajá, ¿qué argumentos utilizar? En realidad, yo creo que la idea es primero buscar comprender las razones por las que ellos no quieren vacunarse o no creen que es importante. Entre ellos, efectivamente, el argumento de que ellos no tienen, no han padecido la enfermedad o que el hecho de que ellos están en lugares ventilados, abiertos, sí, pero muchas de las personas o muchos de los lugares no han padecido la enfermedad precisamente porque han estado separados o ha habido menos intercambio con otras personas de afuera. Cuando ajá, empiece nuevamente a haber más movimiento, más turismo de personas que vienen de otros lugares, es probable que nuevamente queden expuestos. O sea, es como cuando nosotros, si ustedes recordarán o saben, por ejemplo, en esta historia, por ejemplo, en la conquista, sin ir un poco, yendo un poco lejos, viendo la conquista incaica, no yendo un poco lejos, o sea, la guerra no la ganaron 15 españoles. conquistadores, sino la ganaron las enfermedades que trajeron con ellos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, creo que es un argumento que podría servir de algo, ¿no? Es lo mismo, acá, o sea, en este momento ellos han estado protegidos porque han estado en su círculo
en su burbuja, ¿no? En la burbuja de protección social que les da que haya menos intercambio con personas, menos intercambio comercial, menos turismo. Conforme eso se esté incrementando, también va a haber posibilidad de que queden más expuestos y que por lo tanto hagan la enfermedad y que probablemente también hagan los cuadros más graves. Al no haber estado vacunados, ustedes saben que el hecho de que nosotros tenemos la percepción, por ejemplo, que la Omicron como que no es grave, pero no es grave porque estamos vacunados, la mayoría de nosotros acá en Lima, por ejemplo, ¿no? Pero si le da lo mismo a las personas no vacunadas, como ha pasado en muchos otros lugares, igual se ha visto que la letalidad es exactamente la misma. Ya. ¿Y sabe usted si los centros de salud en zonas, digamos en pueblos grandes, están ahora en mejores condiciones de lo que estaban cuando comenzó la pandemia? La atención primaria, digamos, para estas poblaciones que no van a llegar en 2 horas, digamos, con problemas respiratorios una persona. ¿Ha habido una mejora en la disponibilidad de oxígeno, disponibilidad de lo que sí, tengo entendido que hay mayor disponibilidad, por ejemplo, de camas UCI. Cuando empezó la pandemia nosotros teníamos 300 camas de UCI, ahora por lo menos llegamos a 1200, ¿no? Entonces ya por ahí ha habido más un incremento, por ejemplo, de camas de unidades de cuidados intensivos. Hay más, en las capitales de provincia, hay mayor disposición de oxígeno, que por lo menos también eso sí se ha incrementado, pero no sé qué tanto en las postas médicas, en los lugares más alejados, se haya mejorado. Me parece que no. Gracias. Gracias, muy interesante, muy útil también. ¿El PowerPoint lo puedes compartir? ¿El PowerPoint? ¿Se queda colgado en la web? ¿Se queda...? No, pero se los puedo compartir. Sería muy bueno. Para uso interno, creo que en grade podría ser muy útil. Sí, ahí hay enlaces también, varios que les pueden servir, ¿no? Donde les dan más información. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctora, por su intervención. Recordamos a todos que las capacitaciones son subidas en el intranet. En nuestro curso de los días les comparto el link para que puedan ser accesados y puedan ingresar con facilidad. ¿Alguna pregunta más? No, más bien nos puedes avisar cuando lo cuelguen, mandarle a toda la institución para que entren y lo miren, dado que hay pocos que han asistido realmente. Yo es la primera vez que asisto a estas charlas. Sí, no hay problema, doctora. Siempre, bueno, en la anterior capacitación igual se comparte el link para todos. ¿Alguna consulta más, preguntas, sino para dar concluida la capacitación? Muy bien, entonces vamos a dar por finalizar la capacitación del día de hoy. Muchas gracias, licenciada Shirley Alcántara, por tu participación. Estaremos el próximo mes con la siguiente capacitación acerca de salud mental. Y bueno, retornaremos con la licenciada Shirley en el mes de julio, que tenemos planificado el tema de nutrición en el tiempo de COVID. Gracias a todos por su participación. No se olviden de llenar el link de asistencia. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, gracias.